invitado muy especial, don Felipe Vergara, el ingeniero acústico de la Universidad Austral, de una notable generación de ingenieros acústicos, por cierto, hay que decirlo. Era un compañero de... La propaganda. Felipe trabaja en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Él es profesor de la universidad, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Tiene un magíster y un doctorado en esa universidad y varias instancias postdoctorales. Y lo invitamos a dar dos charlas, una relacionada con el ruido impulsivo, ¿cierto? Su protección, sus efectos, y otra mañana un poquito más personal sobre la experiencia que ha tenido Felipe en su formación fuera de Chile. Para aquellas personas que han ido a Brasil, ¿cierto? Tenemos a Patricio, que han tenido la oportunidad de ir. Yo creo que es interesante conocer la experiencia de Felipe porque marca también un estilo de enfrentar la carrera que no siempre es la institución profesional sino el área académica, donde Felipe ha sido una persona muy exitosa porque entre otras cosas participó en la formación de una carrera de ingeniería acústica en Brasil, la primera, en la Universidad de Santa María. Así que tenemos una escuela hermana fundada también por alguien de acá, más otras personas. Así que voy a dejar con ustedes a don Felipe para que nos hable un poco. Tiene un par de presentaciones y... Correcto, ok. Gracias, Quique. Buenos días, un placer ahí estar de vuelta después de algunos años fuera y específicamente a Valdivia, que hace mucho tiempo que yo no venía, a pesar de mantener contacto, de encontrar los amigos, los compañeros en eventos. No había venido a Valdivia en ese tiempo, así que va a ser bueno rever a las personas y ver la evolución que ha tenido también el curso de acústica, que por las referencias he sabido que han sido muy buenas y que ojalá eso tenga mucho provecho por parte de ustedes, que son los principales protagonistas en esta historia. Bueno, agradezco también al curso, a la escuela, por la invitación y poder compartir lo que han sido estos años de experiencia y trabajar en acústica, en diversos temas, que quiero mostrarles algunas cosas hoy día y otras cosas mañana. Y ya me coloco a disposición para que después quieran conversar, saber otros detalles. ¿Okay? Bueno, primero quería mostrarles un poco lo que es el Laboratorio de Vibraciones y Acústica de la Universidad Federal de Santa Catarina y una presentación más específica sobre un trabajo que yo vengo desarrollando a partir de la tesis, del magíster, del doctorado y de cosas más puntuales que hemos desarrollado en los últimos años sobre ruido impulsivo, exposición, protección, sistemas de generación, de medición sobre ese tema. Entonces, primero comenzando sobre lo que sería el laboratorio de vibraciones y acústica. El laboratorio pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica, que está dentro de lo que sería el centro tecnológico donde están todas las ingenierías, arquitectura. Y cada área dentro de la ingeniería mecánica, existen algunas áreas bien específicas, y acústica está dentro del área de proyecto. Y dentro de esa área de proyecto tenemos varias subáreas relacionadas, por ejemplo, con simulación numérica, proyecto de máquinas, y entra la parte también de vibraciones vinculada a lo que sería la dinámica de estructuras. La presentación sobre el laboratorio, voy a hablar un poco sobre la actuación, dónde estamos trabajando, algunos proyectos de mayor interés y áreas, quiénes son los integrantes, los profesores que están trabajando en el laboratorio y cuál es nuestra infraestructura, una visión rápida de lo que serían las condiciones como nosotros trabajamos. Bueno, para quien no sabe, la Universidad Federal de Santa Catarina
está localizada, el campus principal está localizado en la isla de Florianópolis o en la isla de Santa Catarina, que es la capital del estado, al sur de Brasil. Es un lugar paradisíacamente muy bello, compuesto de varias playas, y un lugar muy especial para poder estudiar. Bueno, nuestra actuación dentro del área de control de ruido y vibraciones, que es el área principal de trabajo de nuestro laboratorio. Algunos profesores trabajan dentro de lo que sería la parte de compresores herméticos para trabajar principalmente aliados a la empresa brasileña de compresores, la Embraco Whirlpool, conocida hoy día principalmente como Whirlpool. Ruido interno y externo en aeronaves, con la empresa Embraer, algunos proyectos ahí que están en desarrollo y se han desarrollado. Ruido interno en vehículos para varias empresas fabricantes de vehículos, GM, Fiat, Ford, entre algunas. Ruido externo en automóviles para verificar lo que sería el ruido debido a la interacción del neumático con pavimento, una cosa nueva que está levantando. No sabemos en Brasil cuánto que las carreteras o los tipos de superficie ofrecen de ruido. Desarrollo de materiales, desenvolvimiento de materiales acústicos y de amortecimiento para control. Entonces hay cámaras acústicas, ensayos especiales que se hacen para levantar propiedades acústicas y mecánicas de esos materiales. Ruido impulsivo y protección auditiva, una de mis áreas, y hay áreas nuevas que están empezando ahora, que sería aeroacústica. Embraer está preocupada hoy en día con disminuir el ruido de las aeronaves en la fuente, justamente para que sean aprobadas las aeronaves y puedan aterrizar en diferentes aeropuertos. Entonces es necesario que el ruido de esas fuentes se disminuya. Y hay algunos casos particulares que se están tratando, específicamente con el ruido de la turbina. Otras áreas específicas son métodos numéricos. Entonces trabajamos, hay disciplinas, hay ramos que se desarrollan, se desenvuelven para que los alumnos tengan posibilidad de trabajar con esas herramientas. Entonces se trabajan con herramientas que se desenvuelven por los propios alumnos o con programas que se tienen para trabajar con elementos finitos, elementos de contorno, análisis estadística de energía o métodos o sistemas híbridos, o sea, con elementos finitos y con análisis estadística de energía. La área de psicoacústica y calidad o cualidad sonora de productos, que envuelve incluso ensayos con personas o ensayos objetivos para levantar lo que serían las métricas psicoacústicas, aplicadas para evaluar desde aeronaves, vehículos, salas. Hay algunos trabajos de tesis y magíster que se desarrollaron en esa parte. Ingeniería biomédica, trabajando con algunas empresas, principalmente para reproducir o fabricar transductores para aparatos auditivos, dispositivos auditivos para las personas sordas. Y testes o ensayos vibroacústicos para el caso de realimentación, para estudiar el fenómeno de realimentación en los sistemas de aparatos auditivos. Son áreas específicas de algunos profesores que vienen trabajando. Dentro de lo que son los proyectos en acústica vehicular, tenemos aquí algunas aplicaciones utilizando modelos híbridos, modelos FEIN, modelos SEA, para conocer lo que sería, por ejemplo, el ruido interno dentro de la cabina de vehículo a partir de condiciones, de contornos o a partir del tratamiento de la estructura de vehículos, con o sin algún tipo de tratamiento acústico o control o material de control de ruido o vibraciones. Un caso particular, por ejemplo, para la GM que se estudió, se quería conocer lo que era el ruido interno del vehículo debido al ruido externo. Entonces se trataron como medidas de control lo que serían los sellos o el sello de goma entre la puerta y el vehículo. Y se simularon diferentes condiciones de geometría y de propiedades elásticas, como factor de amortecimiento, pérdida de transmisión, para disminuir el ruido interno para la cabina debido al ruido externo. Entonces, en ese caso, GM tuvo interés en conocer
cuánto que para los vehículos de ellos el ruido interno es transmitido a partir del control de lo que pasa por el contorno de la puerta, a partir de propiedades que fueron levantadas de ese sistema, de esas gomas. Ruido interno en aeronaves, utilizando principalmente herramientas de análisis estadística de energía. Eso fue un proyecto que duró prácticamente unos 4 o 5 años junto a Embraer. Ellos tenían mucho interés en mejorar las condiciones acústicas internas de las aeronaves a partir de lo que sería la vibración del fuselaje del avión. Entonces se colocaban como condiciones iniciales vibración o ruido dentro, en el contorno del fuselaje, y se verificaba cuánto que sería el ruido interno dentro de la cabina a partir del tratamiento acústico en el fuselaje con dispositivos de absorción, por ejemplo, o de materiales de amortecimiento. Eso para evitar muchos ensayos reales, prácticos, que tomarían mucho tiempo y serían muy caros de realizar. Un otro proyecto dentro de la parte de acústica vehicular, dentro del tema de lo que sería beamforming o arreglo de micrófonos, mediciones que se pueden hacer por una pantalla de micrófonos, donde podemos medir y visualizar lo que sería la presión sonora o los niveles de presión sonora para fuentes específicas de aeronaves o de vehículos. Por ejemplo, aquí dentro de lo que sería el ruido provocado por la interacción del pasaje o el paso del vehículo sobre una superficie. Entonces, hubo un trabajo de desenvolvimiento de la distribución de lo que serían los niveles para el paso del vehículo o en aeropuertos en momentos de despegar o de aterrizar el avión sobre la superficie para proteger principalmente las comunidades que están próximas a aeropuertos. Sobre el piso, en esta parte aquí. Embraer está preocupado justamente en disminuir el ruido de su propia fuente. Entonces, el trabajo específico que se hizo en Santa Catarina fue desenvolver el sistema de array de micrófonos para fuentes más puntuales y menores y para tener aplicación en la parte aeronáutica. Ese investigador, ese alumno, hoy está trabajando en la Federal de Santa María como profesor, y es su línea de investigación, lo que serían monitoramiento o la visualización de fuentes a partir de la técnica de beamforming. Otro sistema de optimización de tratamientos de control de ruido aplicado a aeronaves, similar a lo que ya les comenté, pero con control en elementos específicos dentro del fuselaje, dentro de lo que sería la propia malla de Hanicombi, con herramientas numéricas simulando estructuras que son periódicas, que se repiten. Entonces, en vez de trabajar con estructuras muy grandes, trabajas con elementos menores y repites ese modelo para conocer lo que podría ser la vibración de ese panel o el ruido radiado internamente para la cabina de la aeronave. Es una cosa nueva ahora que se está haciendo, es un sistema de evaluar lo que sería el ruido producido por la turbina como fuente principal de ruido. Entonces se está tratando con material absorbente y una estructura de honeycomb llamada de liners, que están dentro de la propia turbina, para disminuir el ruido de entrada provocado por la propia turbina y que se propagaría externamente. ¿Qué está haciendo para evaluar esa situación? Se montó, eso está montado en una de las cámaras anecoicas, se montó ese sistema que simula a partir de drivers, simula el ruido provocado por la turbina y el paso de flujo de aire. Entonces, se simulan niveles elevados, arriba de 140 decibeles, con flujo de aire, o sea, simular lo que sería la situación aerodinámica, simular lo que sería tanto flujo de aire cuanto
niveles elevados de presión sonora, para instalar en una posición aquí esos materiales, los liners, que son materiales absorbedores, para levantar propiedades como absorción sonora, impedancia acústica de esos materiales que entran en los modelos numéricos para simular lo que sería el ruido provocado por la nacelle, que sería toda esta región interna donde ese material estaría instalado, que trabajaría para reducir el ruido del paso del flujo de aire y del ruido de la turbina. Entonces, un trabajo experimental, un trabajo fuerte que Embraer está realizando, principalmente para los aviones tipo jet, que está trabajando para disminuir los ruidos en la fuente. Entonces, eso se montó, ocupa mucho espacio, mucho tiempo, interfiere en algunas actividades académicas, pero está trayendo muy buenos resultados, está habiendo líneas de investigación dentro de lo que sería la parte de aeroacústica. Es un trabajo que está en desarrollo todavía. Un otro trabajo que está en desarrollo es evaluar y cuantificar lo que sería el ruido producido por la interacción entre el neumático y diferentes tipos de superficie en carretera. Es un trabajo conjunto entre la gente de ingeniería mecánica, principalmente el laboratorio nuestro, y el laboratorio de pavimentos de la ingeniería civil, lo que sería similar a la construcción civil aquí. Un convenio entre esos dos equipos. Y lo que se desarrolló para ese sistema fue implementar un trailer, esta cabina móvil que ustedes ven aquí, una cabina revestida con material absorbente, con material aislante, para medir lo que sería el ruido principalmente de la interacción del movimiento de la rueda con la superficie. Entonces aquí hemos instalado 2 micrófonos para un par de neumáticos. ¿Por qué? No se sabe, no se conoce todavía cómo se comportan nuestras carreteras, cuánto que es el ruido que ofrecen para los diferentes tipos de condiciones. Entonces estamos levantando eso, en Florianópolis ya hicimos algunos levantamientos experimentales, recibimos hace poco los neumáticos que son normalizados, padronizados para realizar ese levantamiento. Están las calles, las carreteras de Santa Catarina. Es un trabajo nuevo que va a envolver mediciones psicoacústicas para evaluar desde el punto de vista más subjetivo el ruido provocado por esa interacción. Y, en definitiva, caracterizar a través de algún índice, utilizando principalmente el método que se llama CPX, para clasificar las diferentes superficies en relación al ruido producido. Otros proyectos. Otro profesor que trabaja dentro del área de compresores, ya tiene un tiempo trabajando en ese tema, entonces vibración, ruido, simulación, experimentos de componentes del sistema de compresores, sistemas de control como materialidad absorbente, filtros, efectos aerodinámicos de los gases que pasan dentro de las tubulaciones, radiación de ruido de ese sistema dentro de un componente como por ejemplo un refrigerador. Entonces es una área bien amplia de trabajo y asociada principalmente con Embraco, el profesor Arcangio que está trabajando con eso. Herramientas de simulación computacional, principalmente con elementos finitos, para ver cuánto que un elemento, eso aquí un corte, el horizontal y vertical de protectores, por ejemplo tipo orejera, considerando propiedades de los diferentes materiales y usando señales reales medidas en terreno, en escuelas de tiro, en cabinas de tiro, para evaluar el comportamiento de esos protectores, sea experimentalmente o numéricamente. Bueno, ¿quién está trabajando en el laboratorio? El profesor Arcangio, que hoy día es el coordinador, que el área de compresores, vibroacústica, el profesor Jordan, dentro del área de vibraciones, la área específica de vibraciones, análisis modal, el profesor Julio, que trabaja con ruido en aeronaves y vehículos, y principalmente con métodos numéricos, que es el área fuerte de él.
y yo que ahora entré en 2012 como profesor, trabajando en el laboratorio. Mis áreas son más ambiental, acústica de sala, psicoacústica y protección auditiva. Y un grupo de alumnos que trabajan como haciendo sus doctorados, los magísteres y también los que son los becados de pregrado, conocidos como bolsistas. Son alumnos de pregrado que ya actúan colaborando, participando en los proyectos de investigación orientados o apoyados por los alumnos de magíster o de doctorado, y ya tienen una participación directa con mediciones, con simulaciones, con programación, prepararlos para que eventualmente puedan entrar a un magíster o un doctorado. En el pregrado ya se tiene esa posibilidad. Y son becados, reciben una beca para poder participar. En términos de estructura, tenemos 2 cámaras reverberantes que se comunican para ensayos de transmisión, para absorción, de potencia, una cámara semianecoica, una cámara anecoica que está siendo construida para ensayos de aeroacústica, que se va a simular el ruido aerodinámico de turbinas. Entonces, si quieres saber cuánto que son esos niveles, cómo monitorar eso y cómo simular. Una cámara con control de temperatura para ensayos de vibración, para materiales de amortecimiento, materiales viscoelásticos. Entonces, además de conocer el comportamiento en función de la frecuencia, se sabe cuánto que esos materiales se comportan en función de la temperatura. Un garage para ensayos de automóviles, salas de clases, para salas de experimentos y salas de reuniones. Diversos programas y diversos equipos con los cuales contamos, medidores, analizadores, amplificadores, micrófonos, todo lo que un lugar de ese tipo debería, y de diversos fabricantes ya conocidos por la mayoría de ustedes, Brüel-Liquer, LMS, National Instruments, LabVIEW. Programas, software también para trabajar, BI1, LMS, COMSOL, Nastran. Equipos para la parte de acústica subjetiva o psicoacústica, cabezas, torsos. Y software que nos dan apoyo para realizar esas actividades. ¿Okay? Y ahí les dejo el contacto. Es una foto externa del laboratorio. En los últimos 5 o 7 años recibió una gran ampliación debido a la inversión de empresas como Embraco, Embraer, que quieran desarrollar sus actividades más técnicas, científicas de investigación. Entonces han colocado recursos para que se desarrollen los magísteres, los doctorados o postdoctorados dentro de algunos temas estratégicos que deben ser desarrollados. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa que quieran saber con más detalles antes de cambiar de canal? ¿No? ¿No tienen curiosidades? ¿Entendieron lo que dijo o no entendieron? ¿Todo? Todo lo dije en portugués. Entonces, todo de nuevo. Puede ser que salgan algunas cosas así medias cambiadas y de efectos del portugués. Pregunta nomás. Nuestras investigaciones se están haciendo también en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, ¿mantiene contacto con el mundo? Sí, hay dentro de lo que te mostré aquí, eso es importante. Bueno, es una tendencia mundial. Bueno, esa es una. Existe hoy día sí, mucha ayuda así, para proyectos que se puedan desarrollar con diferentes instituciones en diferentes lugares del mundo. Eso se está viendo con buenos ojos. Y afortunadamente en Brasil hay recursos para eso. Entonces, constantemente estamos recibiendo visitas de diferentes lugares del mundo, así nuestra área de acústica, que quieren desarrollar actividades en conjunto. Entonces, eso es bien habitual. En el caso
de ruido de liners. Se ha trabajado en conjunto, que es el área de otro profesor, pero hay un equipo de Suecia, que ya tienen bastante experiencia en ese tema, en la parte de aeroacústica, entonces está dando un soporte, un apoyo para desarrollar eso en Brasil. Porque en este caso Embraer tiene interés que esos ensayos se hagan aquí y que se tenga capital humano, porque además de desarrollar tecnología, materiales de ese tipo, lo que se pretende es preparar ese capital humano para ser absorbido, que hoy día es una necesidad muy grande que se tiene. Tener capital humano capacitado dentro de ese tema. Entonces muchos de los alumnos que ya trabajaron en temas relacionados con proyectos de Embraer, prácticamente la mayoría son absorbidos por la empresa Embraer. Entonces en ese caso se está trabajando y de hecho estamos queriendo ampliar, recién hace pocas semanas enviamos una solicitud de ampliar ese proyecto envolviendo gente de Suecia. Y situación similar con la gente de Suecia para este tema, principalmente con uno de los principales investigadores en el tema, que es el Ulf Sandberg, que viene trabajando, que ha investigado mucho en ese asunto, y también estamos desarrollando algunos convenios en conjunto. Entonces queremos porque este proyecto va a terminar ahora en agosto, y queremos darle secuencia y ampliarlo más todavía, porque tenemos mucho por hacer. Hace poco tuvimos la visita también de un compañero, un colega de aquí del instituto, Rodrigo Ordóñez, que es profesor de la Universidad de Aalborg. Él estuvo en Brasil por motivos de visitas técnicas en Río y São Paulo, y aproveché de invitarlo para que fuera a conocer la estructura, y se está preparando alguna cosa en la parte de psicoacústica. Ellos tienen una experiencia en esa parte, psicoacústica, audio. Entonces eso es súper habitual. Se está desarrollando, y no solamente acústica, el departamento de ingeniería mecánica, la posgraduación trabaja en función de intercambio, alumnos que van, hacen sus doctorados sándwich fuera, visitas externas. Eso es bien normal, es bien habitual. ¿Alguna otra? Vamos entonces para el tema, el plato de fondo. Es un tema un poco más detallado. Voy a pasar las principales informaciones sobre lo que sería exposición y protección al ruido impulsivo de gran intensidad y corta duración. ¿Por qué ese tema? Eso ya viene desde cuando yo empecé en el 97, 98 a trabajar en ese tema, porque la motivación era porque no existía un modelo o un método específico para evaluar protectores en esa condición. Entonces trabajamos con investigadores de Inglaterra, por ejemplo, dentro del área de choque, de crash, y con investigadores de la Universidad de Texas con la parte acústica no lineal, porque estamos ahí dentro de una área que escapa al comportamiento lineal acústico, se observan fenómenos no lineares. Y la motivación fue principalmente tener una forma de generar ruido impulsivo o de impacto de forma controlada, porque existen, ahí ustedes tienen las definiciones de cómo se podrían generar, y tenemos como resultado como señales transientes en el tiempo, señales que pueden variar mucho, o señales muy simples, simplificadas, ¿cierto? Con un valor máximo, un valor peak, un tiempo de subida, un tiempo de bajada, o señales mucho más complejas dependiendo del ambiente donde esa señal se produce, si en espacio abierto o en ambiente cerrado. Entonces eso es todo un poco complejo, y no tenemos también repetibilidad suficiente para fuentes reales. Por ejemplo, en locales de tiro, en los destacos, los pilotes cuando se martilla en el piso, en impresoras industriales o fuegos artificiales. O sea, son muchas las variables y no tenemos control absoluto de variables principales de esa señal acústica. Para eso, trabajamos principalmente con trabajar con una señal que conforme la literatura se refería al pulso conocido como Friedlander, que sea un pulso muy bien comportado, un pulso simplificado, un pulso único, donde queda bien caracterizado lo que sería la presión sonora peak, el tiempo de subida, o sea, el tiempo de una presión mínima hasta un valor máximo, y el tiempo de bajada de esa señal. Y ese tipo de señal muy bien comportada tendría una relación directa en el dominio de la frecuencia.
y tendría parámetros que se relacionarían principalmente con el tiempo de subida y ese tiempo de bajada. Entonces la preocupación nuestra fue, observamos muchas señales reales, salimos a campo, medimos, y mucha variación, no teníamos control y la repetibilidad no era garantizada. Entonces tuvimos que pensar en algún sistema para poder crear una señal mucho más controlada, a partir de esos parámetros. ¿Ok? Y junto con eso, ¿por qué era importante? Es un tipo de señal que para la salud humana es perjudicial, no podríamos utilizar personas para esos tipos de ensayos, ¿cierto? Muy peligroso, puede dañar nuestro sistema auditivo porque nuestro sistema auditivo tiene un tiempo necesario de reacción y de protección, entonces el daño puede ser permanente, entonces los efectos para el sistema pueden ser perjudiciales. Y en esa época apenas habíamos observado que teníamos normas, procedimientos experimentales para evaluar los protectores solamente con ruido continuo y de baja intensidad. Hoy en día, de allá 2000, ya tenemos alguna norma que habla un poco de algunos procedimientos, que fue la técnica del tubo de choque, que está recomendada dentro de esa norma para evaluar los protectores en esa condición. Entonces el proyecto, la investigación dentro del magíster, el doctorado y todas las investigaciones posteriores a eso pasó por generar pulso usando esa técnica del tubo de choque, relacionar esos parámetros del ruido impulsivo, que sería valor pico, tiempo de subida y de bajada, tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, y usando como ejemplo lo que sería un pulso Friedlander. O sea, estamos preocupados así de conseguir encontrar ese Friedlander. Eso nos permitiría tener un método más objetivo y acompañar eso también con herramientas numéricas, comprobar si, por ejemplo, la atenuación provocada por un protector auditivo podríamos simularla con algunos modelos simplificados, con algunas propiedades conocidas de los protectores, si nos aproximamos de resultados reales obtenidos en esa condición. Bueno, ¿en qué consiste la técnica del tubo de choque? Físicamente consiste en un tipo de sistema de cámaras para generar una presión muy alta, separada por un elemento, una membrana, un diafragma, con otra cámara de baja presión, de muy baja presión. Entonces aquí podríamos tener aire y aire, solamente que yo controlo esta parte de la cámara con aire comprimido, por ejemplo, o un gas con una presión, con temperatura o velocidad, etcétera, o la densidad de ese medio la controlo. Y a través de algún mecanismo de disparo, de abertura, provoco esa descarga, ¿cierto? O esa descompresión de esa presión provocando ruido. Imagínense un globo, ¿cierto? Alta presión, la membrana, algún sistema de ruptura que me permita esa descarga rápida. Entonces pensamos en ese sistema físico, controlando esas variables internas y controlando aquí ese elemento de abertura para controlar la forma de ese pulso. Eso fue lo que fue creado como sistema. Entonces con ese sistema del tubo de choque podríamos generar un pulso de ese tipo, con un valor pico máximo, controlar la subida, la bajada, y analíticamente podríamos saber, aquí tenemos una expresión analítica de cómo generar un pulso de este tipo, que ese sería el pulso Friedlander. Con la parte de subida, la parte de bajada, aquí tenemos las ecuaciones que componen cada una de esas partes, y eso tiene un reflexo en el dominio de la frecuencia, entonces podríamos trabajar paralelamente. Nuestro interés principal era siempre trabajar más con los componentes en el tiempo que con la frecuencia, porque eso es lo que estábamos controlando, trabajar en el transiente. El reflejo resolviendo esa ecuación, etcétera. La ecuación respectiva del dominio de la frecuencia envuelve el tiempo de el C, el tiempo de bajada, como estamos aquí. Disculpa, el tiempo de subida, el C. Está caracterizado aquí. ¿Dónde está? Aquí. En el gráfico el C, el tiempo de subida, ahí.
Entonces, ¿cómo se comportaría esa señal en el dominio de la frecuencia? Tendríamos dos frecuencias importantes, que sería la frecuencia máxima asociada al tiempo de bajada, que estaría en ese punto, y la frecuencia de inclinación, que en ese punto le daría la inclinación al espectro, bajando 6 dB o 12 dB por octava, dependiendo del valor del tiempo de subida. Un tiempo de subida cero significaría prácticamente un choque, o sea, el pulso es tan rápido que no tenemos tiempo de subida, es prácticamente automático, que eso por fenómenos no lineares se puede producir, o por descargas muy intensas y muy rápidas, tenemos una subida prácticamente cero, o sea, prácticamente la señal sube intensamente. Ahí, desde el punto de vista de protección auditiva, no tenemos protección. Y dependiendo de ese valor, de cómo se comporta tanto el tiempo de subida cuanto el tiempo de bajada, se produce un shift, un desplazamiento de ese espectro. Y la bajada aquí a partir de esa frecuencia en relación al tiempo de subida, de 6 o 12 dB por octava. Entonces teníamos una noción de cómo se podría comportar ese espectro controlando esos parámetros. Ese es un pulso real que podríamos generar con ese sistema, con algunos de los sistemas que desarrollamos, y conforme esa norma podríamos cuantificar esos valores tanto en relación al tiempo, al valor máximo, cuanto al tiempo de subida y al tiempo de bajada y al tiempo total de duración de ese pulso. O sea, de alguna forma tendríamos condiciones de generar ese pulso Friedlander y caracterizar tiempo de subida, o sea, tiempo de subida y tiempo de bajada, y el valor máximo como el 80% del valor pico, valor pico. ¿Cuáles fueron los sistemas que trabajamos? Bueno, el sistema que trabajamos principalmente fue un sistema de tubo, de tubulación circular, donde teníamos la cámara de alta presión y una cámara de baja presión. Aire comprimido, controlamos esa cámara, ese volumen de aire, la presión de ese aire, y con algún mecanismo de pistón, que generalmente era algún mecanismo neumático, un mecanismo también de movimiento con descompresión de aire, se mueve ese dispositivo, esa membrana, ese diafragma que abre y permite la descompresión y generaría una señal transitoria rápida, de corta duración. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de tubo de choque controlando volumen, aire y la velocidad con que esa membrana se mueve. Eso permitiría controlar también el tiempo de subida de la señal. ¿Ok? Entonces trabajamos con esas variables para ese sistema. Disculpa, Felipe, ese diafragma es para que nosotros entendemos que es como un émbolo que se mueve y genera el aumento de presión. No es un diafragma como foto que se abre y deja pasar una presión. Utilizamos varios tipos. Uno de los que utilizamos fue un diafragma rígido, un plástico rígido con una cierta espesura, y él se mueve rápidamente y provoca esa descarga. O algún diafragma más fino que se puede romper y provoca esa descarga. O una combinación de diafragma rígido con algún tipo de superficie, por ejemplo, más elástica o menos elástica, que permita controlar esa velocidad. Ese ya fue el sistema más elaborado, más sofisticado, porque intentamos desde quemar, por ejemplo, un diafragma, como una descarga eléctrica, hasta agujas, cosas de ese tipo, experimentos manuales. Entonces, o algún tipo de lubrificante para alterar la velocidad de abertura de ese diafragma. Generalmente ese diafragma es un elemento rígido y se altera la condición de contacto para alterar la velocidad con que él se abre. Pero hay traspaso hay flujo del fluido que hay en una cámara con la otra. ¿Sí? Todo ese flujo sale aquí. Toda esa cantidad de... Claro, si fuera sellado ese diafragma no pasaría, o sea, habría un No. cambio de presión. ¿No? Sí, eso aquí al principio está cerrado y se mueve a partir de esa descarga que se provoca un pistón. Entonces tú tienes otro sistema de control para poder generar esa abertura. Aquí están todas las tubulaciones, sistema de control. Aquí que estaría
Aquí era un poco manual, inicialmente era manual, comprimíamos y lo empujábamos, para provocar esa descarga que salía por aquí y se conecta en uno de los extremos de ese tubo, como está ahí en la figura, aquí. Y ese tubo aquí actuaba como el tubo de descarga. ¿Por qué nos interesaba eso? Primero, generar una onda plana, que no se abriera dentro del espacio libre, controlada dentro de ese tubo, y que pasara por una sección donde simulábamos los canales auditivos, y podríamos colocar algún tipo de protector, que sería en esa región, ¿okay? Como está en la figura. ¿Qué es lo que estaba aquí, en esa región? Lo que está aquí se refiere a ese sistema, el pulso viene en esa dirección y pasa rasante. Entonces el pulso pasa rasante a lo que sería el canal auditivo, un canal auditivo simulado de 30 milímetros de longitud y 8 de altura, que en este caso podría incluir un protector de tipo orejera, de tipo tapón. O sea, disculpa, tipo tapón o tipo plugin. Un sistema de tubulación para aislar un micrófono de 1/4 de pulgada que se utilizaba en ese extremo y se acoplaba al tubo principal por donde pasa ese pulso. Entonces, ese pulso lo llamamos de sistema 1 porque utilizamos apenas una dirección de propagación y era principalmente rasante a lo que sería la dirección por donde pasa el pulso sobre la entrada de canal auditivo. O poder utilizar un sistema de tipo protector orejera. Aquí viene el pulso de forma rasante y aquí yo tengo el canal auditivo, que es ese simulador, y tengo acoplado, que simula también una superficie de la cabeza, el protector orejera. El detalle, no tenemos, debido a la dimensión de ese tubo, no tenemos cómo colocar la fuerza puntual del arco. Entonces simulábamos eso con un arco, sobre toda esa superficie, que trajo algunos inconvenientes para simular esa situación más real. En vez de ser fuerza puntual, es una fuerza en línea sobre el protector. Entonces aquí ustedes ven cómo que era simulado, eso aquí está simulando lo que sería el canal auditivo. Aquí yo tengo la superficie del micrófono, que mantiene un comportamiento en términos de impedancia muy próximo a lo que sería la impedancia auditiva de nuestro tímpano. Y aquí acoplado tenemos el protector, con esa fuerza. Eso tiene que estar el oído o el simulador de canal del oído está en base a tratar de imitar las dimensiones del canal auditivo. Dimensiones, sí. Ya, y con eso tú 38. 38. 30 milímetros. Tú afirmas que la impedancia de ese dispositivo, de ese simulador, es cercana. No, la impedancia de la membrana aquí. En términos de impedancia, así como, porque aquí la membrana del micrófono es un elemento flexible, entonces en términos de valores de grandeza, en próxima a lo que sería la impedancia acústica de la membrana del tímpano. Del tímpano. Aquí, exactamente, simulando esa posición. Y la textura de las paredes internas del tubo con respecto a la textura del canal. Del canal, eso lo simulamos apenas como tubo. No tuvimos así un material próximo a lo que podría ser la piel humana o control de temperatura, por ejemplo, de lo que sería la temperatura dentro del canal. Era rígido y de sección circular. Era un tubo, una especie de manguera así altamente rígida y de sección circular. Esa fue la simplificación que hicimos. Eso porque queríamos también acompañamos eso con simulación computacional. Y si eso se calzaba, digamos, obteníamos buenos resultados, podríamos a través de simulación computacional utilizar diferentes modelos de geometría del canal con diferentes valores de impedancia, condiciones de contorno de la piel, que eso teníamos control. Y ahí optimizábamos mucho más nuestros resultados.
Eso se hizo. Bueno, una experiencia inicial con ese tubo fue verificar cómo que sería el comportamiento de varios pulsos, porque observen que ese pulso que les mostré aquí era generado en ese extremo y el extremo final es rígido. Y ese extremo aquí también a principio es rígido porque esa superficie aquí del diafragma cuando se abre se mantiene rígido. Entonces lo que tenemos aquí es una secuencia de pulsos que se repiten. Entonces estaríamos simulando como si el pulso continuara de forma infinita en un tubo muy largo, alterando ese efecto. Entonces observamos que ese pulso, en la medida que se refleja, va perdiendo energía y se observaron algunos fenómenos. Y podíamos también analizar cuánto que sería la atenuación de un protector sometido a un señal de tipo impulsivo, pero con diferentes intensidades, con diferentes tiempos de subida, a partir de la generación de un pulso único, ¿cierto? Una explosión, y el pulso estaba ahí, porque él va y viene, ¿cierto? Y pasa por la región donde tengo el sistema de protectores. Entonces monitoramos simultáneamente lo que sería el pulso libre y el pulso con el protector. Entonces algunos ejemplos se levantaron controlando la cámara de aire en términos de volumen de aire, en términos de presión de aire, para generar valores con esa intensidad, pero alterando ese parámetro de aquí que nos interesaba más, que era el tiempo de subida. Alterando o la rapidez con que la membrana se abre. Entonces, aquí tenemos algunos resultados de lo que sería la generación de ese pulso y el comportamiento del nivel de presión sonora con la distancia acumulada, ¿cierto? Esa distancia que se acumularía debido a ese pulso que se propaga. ¿Cómo que se comporta? ¿Cuánto que decae por ejemplo, por duplicación de distancia? ¿O qué es lo que se observa cuando yo analizo el tiempo de subida en función de esa distancia que se acumula? Y ahí observamos que existen distancias o momentos en que ese tiempo de subida cae abruptamente. ¿Qué significa ahí que ese tiempo de subida cae? Significa que, o sea, tiempo de subida cero, o muy próximo de cero. O sea, ya estamos provocando el choque. El choque entendido como la señal que el tiempo de subida es prácticamente nulo. Y ese fenómeno se producía principalmente por cuestiones relacionadas con la propagación del pulso y por disipación térmica que provocaba que el pulso alterara ese tiempo de subida y provocara ese choque. Entonces eso lo pudimos comprobar experimentalmente, aparte de formulaciones que existen en la literatura, eso ya es acústica no lineal. Entonces verificamos que ese tipo de comportamiento dentro del tubo permitiría generar pulsos de muy corta duración y generar choque, que es una situación extrema, o sea, señales, por ejemplo, de disparo a corta distancia generarían señales de muy intensa y tiempo de subida muy pequeños. Otro sistema que idealizamos, que pensamos, entonces trabajamos con un sistema que llamamos 1, donde teníamos la señal rasante dentro de ese tubo, y un sistema 2, ahí tuvimos que utilizar un tubo mayor de 50 centímetros de diámetro, y lo que nos permitía posicionar dentro del tubo una cabeza artificial. Y podríamos utilizar de forma real tanto un protector auditivo, de tipo tapón o una orejera, y también nos permitiría trabajar con diferentes inclinaciones, posiciones. Entonces teníamos la condición rasante, la condición normal, cualquier tipo de inclinación para el pulso generado con el mismo tipo de generador, o sea, utilizando lo que sería el tubo de choque. Es un sistema un poco más sofisticado y teníamos control absoluto. Externo, ya no era manual, era apenas por descompresión automática, para mover lo que sería la membrana que estaba aquí dentro. ¿Cómo funcionaba nuestra cabeza? Se construyó eso conforme a una norma ANSI en Inglaterra, con material altamente rígido y denso para evitar la transmisión estructural,
Internamente utilizamos apenas un canal, entonces era una oreja que era analizada, no era con dos. Y aquí está el sistema que tú habías preguntado. Entonces, ese aquí simulaba el canal auditivo y aquí, por ejemplo, está colocado el protector dentro de esa. Entonces, es un sistema de tubos que es anillado, inclusive porque eso después va protegido dentro de la cabeza, como se ve ahí en la figura. Aquí alteramos algunas condiciones para generar diferentes descargas con diferentes intensidades y con diferentes tiempos de subida. Eso de aquí es la parte interna del tubo de choque que genera esa tubulación aquí, como se ve aquí en la figura, esa parte. Eso que están viendo aquí. Entonces yo tenía la posibilidad de controlar esa distancia para alterar el volumen y controlábamos también el extremo con diferentes tipos de membrana. Eso aquí es rígido, esa parte blanca, y esa colorida es la borda de contacto, que en este caso aquí una membrana parecía lo que podría ser un material como de globo, altamente elástico y fino. Una silicona mucho más rígida y una otra de goma parecía lo que sería la de neumático de bicicleta, alguna cosa parecida. Eso nos permitía controlar la velocidad de abertura de la membrana y alteramos esa longitud para alterar el volumen de aire. Con eso generamos una cantidad de tipos de pulsos en función del volumen de aire, ¿cierto? Y del tipo. Algunos resultados en función del volumen, de lo que serían los niveles de presión sonora. Aquí apenas trabajamos, ¿cuál era la desventaja del sistema? Apenas trabajamos con un tipo de pulso. No teníamos la condición de reflexión. ¿Eso por qué? La cabeza dentro de ese espacio estaría provocando un efecto de difracción o de reflexiones que alteraría el segundo, el tercer pulso. Entonces trabajamos apenas con un tipo de pulsos. Entonces fijamos el tipo de volumen de aire y alteramos la membrana. Eso nos permitía generar y observar cómo que los niveles podrían variar para diferentes cargas. Entonces aquí en el caso amarillo, en la membrana amarilla, nos generó valores más bajos que en relación para el mismo volumen de carga para la membrana que era de silicona, que era roja. O sea, optimizamos nuestro sistema en función de carga y en función de velocidad, porque eso también alteró los tiempos de subida. Observen aquí, para los diferentes volúmenes, esa membrana que era más elástica nos permitió tener valores bien diferentes a los valores de membranas que eran más gruesas y más rígidas. Entonces ya tenemos control de la intensidad y tenemos control también del tiempo de subida. En el caso y tiempo de subida. El conjunto de esas informaciones, conociendo el pulso externo, digamos el pulso incidente o el pulso transmitido, o sea, lo que estaba siendo medido dentro del canal, nos permitiría conocer cuánto que sería la atenuación del protector, que en este caso es un protector del tipo tapón, la atenuación promedio en torno de 31,4 decibeles, y con diferentes condiciones de carga y de descarga de aire dentro de las diferentes cámaras. Ok, la misma cosa con el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Eso nos ayudaría a conocer cuánto que cambia. Recuerden que nuestro interés era trabajar con esos tres parámetros: valor pico, tiempo de subida y tiempo de bajada. Generalmente cuando se evalúa el protector, del punto de vista del ruido continuo, se observa principalmente la atenuación. Aquí queremos la atenuación, pero también que nos interesa conocer cómo que se modifica, cómo y cuánto modifica el protector el tiempo de subida y el tiempo de bajada, porque eso tiene un efecto en el espectro, conforme les mostré inicialmente.
Entonces observamos aquí, por eso que está esa información, cuánto que cambió el tiempo de subida en relación al incidente. Por ejemplo, los incidentes estaban entre 0,25 y 0,4 y en media, en promedio, sería de 2 milisegundos. O sea, el protector está provocando un efecto de demorar la llegada del valor máximo a la oreja. Y la misma cosa con el tiempo de bajada. El pulso se demora más también. Esos son los valores en promedio de los valores del pulso incidente y los pulsos transmitidos. Eso nos permitiría obtener una relación o factores relacionados tanto al tiempo de subida, al tiempo de bajada y al valor peak de la señal. Situación similar para el protector de tipo orejera. Repetimos los ensayos, una atenuación promedio de 14 decibeles. Esta es la variación conforme las composiciones de tipo de membrana y tipo de volumen de aire. En promedio, 14 decibeles. Pico, valor pico. Similar, situación similar para el tiempo de subida y de bajada. O sea, el protector está alterando esos parámetros, esos 3 parámetros. A partir de ahí pensamos en trabajar con factores para analizar ese cambio. Ahí creamos un factor que se llama el factor, tendríamos inicialmente el factor de la atenuación, que envolvería principalmente el valor peak, y el factor del tiempo de subida, la relación entre el tiempo de subida transmitido y el tiempo de subida incidente. O en función de la frecuencia, tendríamos aquí la relación de la frecuencia, que eso provoca un efecto. Y el factor del tiempo de bajada. O sea, ¿qué porcentaje el protector altera en relación a esos parámetros de subida y tiempo de bajada y atenuación? No apenas atenuación. Por eso porque nuestro interés era el tiempo, o sea, ese pulso que originalmente era que era incidente, se altera. Ese tiempo aquí se alteró. Ese otro tiempo se alteró. Y eso tiene que ver con cuánta energía acústica o energía de presión sonora tiene ese pulso en relación al otro. A partir y esos factores tienen una relación en el dominio de la frecuencia. Atenuación se reduce. Aquí el tiempo, aquí es la señal real, ese rojo, del pulso incidente, y aquí tenemos la señal en azul del pulso recibido, o sea, con algún protector. Y se modifican esas frecuencias relacionadas al tiempo de subida y al tiempo de bajada. Los envía para baja frecuencia. Eso es lo que hace en definitiva el protector. Reduce y los valores donde están máximos, o sea, cuando tenemos esa inclinación de 6 o 12 dB por octava, y valor máximo los desplaza para baja frecuencia. Eso fue lo que pudimos observar en paralelo, observando apenas esos tiempos de subida y de bajada. ¿Alguna pregunta? Hicimos más ensayos a partir de esos factores, comparamos. Aquí incluso, aquí no comenté, aquí en negro, en negro tenemos el pulso ideal, el Friedlander que les había comentado. Porque yo conozco los valores del tiempo de subida y el tiempo de bajada, entonces podría simular idealmente cómo se comporta ese pulso. Entonces acompañó lo que sería un pulso real con un pulso analítico. Apenas conociendo valor máximo pico de la señal, tiempo de subida y tiempo de bajada. Entonces, para poder decir así, analíticamente eso tiene una relación con los parámetros identificados en un pulso real. Algunos resultados para la orejera, con esas condiciones, ahí como ustedes observan aquí tenemos esos efectos de atenuar y desplazar para baja frecuencia. Eso es lo que pudimos observar. Comparamos también, usando el sistema 1, cómo que sería comparar los resultados de un protector de tipo orejera y de un tipo tapón. Aquí el grupo de resultados que ya habíamos levantado, cómo que se comportan. Hicimos eso para el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la atenuación en función de la frecuencia, tanto los dos juntamente. Comparamos también con ese sistema el efecto de diferentes pulsos con diferentes inclinaciones de la cabeza. Al principio no observamos
muchas diferencias, apenas en ese momento utilizamos un tipo de protector, entonces la inclinación de la cabeza en relación a la dirección del pulso no tenía mucho efecto. El efecto, por ejemplo, de trabajar con 3 tipos de situaciones, o tapón, o orejera, o la combinación para pulsos, utilizando el sistema 2, o sea, con la cabeza. ¿Quién manda? El protector de tipo orejera, quien da mayor peso al efecto total de la combinación de 2 tipos de protectores, que eso puede ser recomendado en situaciones de señales muy intensas. O sea, el protector de tipo tampón es el más que ofrece mayor contribución tanto en la atenuación total, en la alteración del tiempo de subida y el tiempo de bajada o de caída del pulso. ¿Okay? Y trabajamos también con herramientas de simulación, modelos bidimensionales utilizando elementos finitos, pero aquí lo particular fue que trabajamos con el módulo del tiempo. ¿Por qué? Utilizamos el programa Sysnoise, él trabaja tanto en el dominio de la frecuencia cuanto en el dominio del tiempo, entonces tuvimos que entender cómo que se trabajaba resolviendo la ecuación de onda en el dominio del tiempo, y para eso hay algunas especificaciones importantes en términos del tamaño del elemento, el tamaño del tiempo que usted utiliza para simular la propagación en un ambiente o en un medio, sin provocar efectos de superposición o de superimposición de la señal. Cambian un poco las condiciones o las reglas en relación a lo que sería trabajar con simulación computacional de elementos finitos en la frecuencia, como por ejemplo el número de elementos por longitud de onda, que es una de las reglas. Aquí la posibilidad que tuve fue la siguiente: trabajar con diferentes geometrías que simulen bidimensionalmente el canal auditivo, que se te había comentado. Trabajamos con la posibilidad de alterar propiedades del material absorbente, aquí del tipo tapón, densidad, velocidad de propagación, porque aquí estamos trabajando con un modelo homogéneo, impedancia acústica del tímpano, impedancia de la pared del canal auditivo e impedancia entre lo que sería el contacto de la piel con el protector, cosa que no podíamos hacer experimentalmente, no teníamos control sobre eso. Esos datos los recogíamos de literatura, que hay informaciones sobre eso, entonces podíamos incluirlos aquí en esos modelos. Son modelos simplificados, pero con alteraciones que nos permitirían ver algunos panoramas y algunos efectos, por ejemplo, con canales que son más reales, con toda esa geometría más irregular. Hay algunos resultados para el tipo tapón, y comparamos lo que serían los diferentes canales y un resultado experimental, aquí en rojo. Entonces vemos cómo la propia geometría, para las mismas condiciones de contorno, el mismo material, provocaría alteraciones en la respuesta del pulso atenuado, ¿cierto? Lo que está siendo leído, esta es la señal leída aquí, en la posición del tímpano, o próximo a la posición del tímpano, pero con el protector. Y aquí los resultados de cada pulso. O sea, de cada simulación con los 3 parámetros que veníamos siempre trabajando. Situación similar para el protector tipo orejera. Modelos bidimensionales. Y aquí tenemos el efecto, porque este es el comparación de fuerza, ¿cierto? Entonces no hay una fuerza puntual. Aquí la simulación fue hecha con el efecto puntual, que simula muy bien el efecto de bombeamiento de aire que el protector tendría. Eso aquí es rígido. Y aquí tenemos una cavidad de aire, entonces provoca un efecto de bombeamiento que provoca ese pulso. La diferencia es lo que sería totalmente rígido, como era la situación real del protector que estaba fijo con esa línea de fuerza. Aquí los resultados de espectro que observamos para el sistema 1, eso ya y la propia atenuación. Con el sistema 2, ¿dónde estuvieron las principales diferencias? Por ejemplo, para el sistema 2 con tanto para el plug como la orejera, condiciones de contorno en baja frecuencia. La condición de contorno entre lo que sería la piel y el protector era una condición
no muy bien especificada y utilizamos valores promedio en el dominio del tiempo, que realmente esos datos son dados en el dominio de la frecuencia, variando con la frecuencia. Entonces así teníamos algunas simplificaciones para esa situación. La misma cosa para la impedancia acústica, que era un valor fijo. Ok, bueno, y las observaciones principales. Pudimos trabajar con la identificación de los parámetros transientes del pulso incidente y transmitido, usando como referencia lo que era un pulso Friedlander, que caracteriza muy bien el comportamiento de ese pulso, tanto en el tiempo como en la frecuencia, a partir de esos tres parámetros que vengo comentando: la subida, la bajada del tiempo y el valor de la presión sonora peak. Utilizamos dos sistemas, de un tubo de 150, otro de 500, uno con incidencia rasante y otro diferentes tipos de incidencias. Observamos el comportamiento que el protector ofrece como atenuación tanto en los dos dominios, y pudimos observar, comparar y aproximarnos de los resultados experimentales con modelos simplificados bidimensionales con herramientas de simulación de elementos finitos. Eso principalmente. ¿Alguna pregunta? Aceleré un poco al final porque estaba medio... Pero alguien si quiere conocer un poco más, conversar, tener más detalle, ahí podemos... Hay varias publicaciones que abordan cuestiones de la parte acústica no lineal, resultados experimentales, que está con más detalles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Usted mencionaba que en el dominio de la resolución, en el dominio del tiempo, a la hora de modelar con elementos finitos, hay que dimensionar la malla de acuerdo a algún criterio, ¿cierto? Correcto. Tiene que ver con la longitud de onda. Para el dominio de la frecuencia, ¿qué criterio se utilizó? ¿En el dominio de la frecuencia qué? ¿Qué criterio? O sea, En el dominio de la frecuencia, el criterio que se utiliza, porque eso aquí fue todo dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia que se utiliza para definir el tamaño del elemento, esos tamaños de elementos que están aquí, son mínimo 6 elementos por longitud de onda. ¿Tá? Ese es un criterio clásico que se utiliza. Pero aquí no utilizamos ese criterio. Aquí el criterio que se utiliza es la velocidad de propagación del medio, y el step time, o sea, el tamaño de tu resolución que tú tienes para trabajar. ¿Quién definía eso? Aquí tenemos dos medios principales, el aire y el tapón, o el plástico si fuera la orejera, o la espuma. ¿Y quién definía el step? Era el pulso original, porque nuestro pulso original nosotros teníamos definido la resolución, que era de orden de microsegundos. Entonces, relacionando ese tiempo, ese time step, con la velocidad de propagación, podríamos definir el tamaño de ese elemento para evitar efectos de superposición o amplificaciones. El programa que utilizamos, como era el SysNoise, él tiene algunas reglas, porque utiliza integración numérica y utiliza las reglas principalmente de Newmark. Entonces tú tienes que entrar con algunos factores para que la integración que él hace numéricamente no tenga efectos que no sean deseados en tu simulación. Entonces, atendiendo esos criterios, de hecho, nosotros primero utilizábamos el pulso original que teníamos y trabajamos en función de esos parámetros que se podrían controlar, los parámetros de Newmark, que era el modelo que utilizaba para evitar esos problemas. Entonces hacíamos todo ese ajuste inicial. Más detalles están todos en la TS, que lo puedes ver después con números específicos, que están los coeficientes de integración que deben ser utilizados. Entonces tiene que haber... eso es importante, así, para quien va a trabajar con esas herramientas. Utilizar un programa es muy fácil colocar números y que salgan resultados, pero es importante entender teóricamente
qué está resolviendo el software, cuál es la teoría, cuál es el modelo, el algoritmo que utiliza, cuáles son las ecuaciones, porque tú podrías desarrollar eso independiente y comparar con el que el software realiza. Entonces esos cuidados, en el tiempo hay que tener un poco esos cuidados. ¿Ok? Felipe, ¿cómo se puede llevar esto a algo normativo, ¿no? La investigación y el desarrollo que se ha hecho para la parte ya de protección de los trabajadores. En Brasil hay alguna normativa que incluya este tipo de variables para los protectores y para la legislación laboral. No tenemos. Tenemos como normativa la evaluación de la exposición al ruido impulsivo, que por lo que verifiqué con la gente del ISP es muy parecida con lo que hay en Chile. Definir lo que es un ruido impulsivo, que sería duración de menos de un segundo, que se repita a intervalos superiores a un segundo, el valor criterio son 130, 140 dB, entonces si hay exposición de ese tipo hay que colocar protección, pero son cosas muy generales. Entonces en Brasil lo que se tiene es esa ley, que es muy amplia e inclusive recomienda mediciones en dBc, así no se trabaja a un nivel tan detallado de trabajar con esos parámetros, de valores pico, tipos de subida, cosas de ese tipo no se tiene. Paralelo a eso existe una fundación de investigación que es la Fundacentro, en São Paulo, que incluye en un documento sobre exposición al ruido continuo o impulsivo de impacto, cuantificar el número de impactos, que en el caso, por ejemplo, quien trabaja en escuelas de tiro, o puede cuantificar el número de impactos, cuantificar cuánto que sería la exposición y los niveles de tolerancia. Entonces ahí hay algunas ecuaciones para determinar el nivel de presión sonora de tolerancia en función del número de impactos, pero eso no tiene valor legal. O sea, una recomendación que en algunos momentos se viene usando. Para algunas investigaciones que estamos haciendo, para tener una idea, estamos comparando eso. Entonces, conforme el número de impactos que se tiene, saberíamos cuánto que es el valor recomendado de exposición que tendría esa persona y cuánto que no se, podría ser sobrepasado. Pero en ese tipo de detalles no se tiene. Y lo que apareció recientemente es de 2010, que es una norma ANSYS, que recomienda usar tiros, pistola, en un ambiente abierto, o cámara anecoica, o el tubo de choque como formas de generar el impulso para evaluar los protectores, usando cabeza artificial o algún dispositivo que simule la cabeza, los ATF se llaman. Entonces, ahí tú tendrías, ahí el procedimiento es cuantificar, ahí trabaja un poco en función del valor máximo. Pero hay que realizar unas cuentas, trabajar con el pulso externo, o sea, el pulso libre, de campo libre, y el pulso atenuado, el que está siendo medido dentro del protector, o con el protector. Hay que hacer unas cuentas, unos comparativos, y se obtiene un valor máximo. Ahí se trabaja principalmente en el dominio de la frecuencia, entonces hay que tomar la señal, la FFT, hacer unas cuentas, unas correcciones, tiene número mínimos de repeticiones. Entonces ya hay alguna cosa para poder empezar a trabajar, en términos de procedimientos de generación y en términos de evaluar la atenuación. ¿Tá? Eso es lo que conozco hasta ahora. No hay nada así. Algunos de estos trabajos y de otros investigadores han ayudado a discutir en la comisión de la ISO, un grupo técnico de la ISO para poder definir, pero ISO todavía no tiene nada, no hay norma ISO para evaluar protectores auditivos. Entonces, se tienen que generar resultados. Lo complejo en el ambiente industrial es donde la señal es altamente alterada. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo cuantificar esas señales? Porque ahí se mezclan señales impulsivas o transcientes con ruido continuo. Entonces, pero está evoluyendo y vemos que están apareciendo algunas herramientas. Esa es la más nueva, 2010. No he visto resultados todavía publicados usando ese tipo de procedimiento. Felipe, la explicación de, no sé si
que el tiempo de subida tiende a cero es cuando el émbolo o el pistón se movió más rápido que la velocidad del sonido, ¿o no? Hay efectos de ese tipo, sí. No necesariamente. Puede pasar que el tiempo, porque puede existir que aquí no tengo la figura, la onda que se llama, el término que se utiliza, se choca. La onda se choca, o sea, hay efectos disipativos debido a la propagación del pulso dentro del ambiente. Entonces el pulso se propaga y va modificando la velocidad con que se propaga y altera la forma y podría crear hasta una forma de heno triangular que deja el pulso con un tiempo de subida cero. No cuantificamos la velocidad con que se abría esa abertura, para ver si era superior a lo que sería la velocidad del sonido. Que había una distancia de choque. Se produce exactamente hay un momento, pero esos son debido a los efectos no lineares de la propagación del pulso. Aquí. Hay una distancia que definía que envuelve la velocidad con que el pulso se propaga y un factor, el choque experimental pasó a 18 metros y teóricamente fue calculado que podría pasar a los 33. Pero ese fenómeno pasa no por la velocidad de disparo, pasa porque el pulso se crea, ahí él se propaga, y esos efectos disipativos alteran la forma del pulso, o sea, y esa subida, como va perdiendo energía, se va alterando esa inclinación de subida y va disminuyendo. Y después vuelve, en ese momento cuando se disminuye, ¿qué pasaría? Que aquí muestra, pasaría el choque. El choque significa tiempo de subida cero. Eso es lo que estaría pasando. Ahí hay que resolver unas ecuaciones de acústica no lineal, la ecuación de Burgers, que permite cuantificar esa posición donde va a pasar, que envolvería la amplitud, la velocidad con que se propaga el pulso y unas constantes. Entonces, pero eso debido a efectos disipativos del pulso en el medio. Se podría provocar, ahora estamos trabajando con un sistema que genere, esa era una preocupación, trabajar con señales de tiempo de subida muy cortas. Entonces está trabajando con disparos mucho más rápidos. Entonces estamos generando el pulso ya con el tiempo de subida cero. Okay. Bueno, damos un aplauso a Felipe. Gracias. Gracias por la interesante exposición que estamos grabando, así que después la vamos a subir para que haya expectativas de una transmisión online que no se pudo realizar, pero porque hay gente interesada también de poder participar que no podía estar acá. Así que muchas gracias y los invitamos mañana en el mismo canal, misma hora, a las 12. Conversar. Y creo que son muy interesantes también sobre la experiencia de ingeniería acústica. Una vez que Otros temas, son otros temas también.